Hola, buenos días, queridos oyentes o estimados oyentes. Será por la Semana Mayor que nos vuelve más reflexivos. Quisiera hacer una reflexión. ¿De dónde somos en realidadmente o de dónde venimos? Porque analizando la historia, analizando muchos detalles, estamos viendo una buscando una conclusión en las cosas, sobre todo porque hace ya algún tiempo, platicando con gente mayor también, no sé, inconscientemente a lo mejor yo preguntaba o aclaraba que yo la mera verdad ya no sabía ni qué tipo de genes llevaba en mi cuerpo. Y luego uno me dice, ¿cómo no vas a saber qué tipo de genes? Pues tus papás. Le digo, no, pero es que me refiero a que ya está la mezcolanza en el mundo que pues es difícil saber qué tipo de genes tienes o cómo se dan ese tipo de genes, porque vamos a suponer, yo digo soy mexicano, que para el Génesis pues no tendría nada que ver que seas de un país a otro. Es más, se está dando eso de que ya no hay el nacionalismo como tal, ya la gente, las migraciones y todo eso, que siempre hemos sido migrantes, pues hemos andado de un lado para otro y tú dices soy mexicano porque vivo aquí en México, pero sinceramente no sé si eso tenga mucho que ver. O para el nacionalismo sí, se entiende que aquí vivimos y pues ni modo de negar la cruz de tu parroquia, ¿verdad? Tienes que decir forzosamente soy mexicano, soy leonés, guanajuatense, así. Y, y si esas palabras yo creo que no definen en realidad la identidad de la gente. Y me puse a repasar más o menos la historia. En mi infancia, las primeras versiones que tuve, que fueron varias, hay varias teorías. Digamos, está la de la Biblia, las de historia, por ejemplo, la Biblia dice que nacimos de Adán y Eva. Ahora, pues la historia habla de que los primeros pobladores del mundo fueron los etruscos, que bajaron de Siberia, un grupo de personas que bajó de Siberia y que eran etruscos y que de ahí se diseminaron por el mundo, que empezaron a formar primero tribus y luego pueblos y luego ciudades. Como por decir un ejemplo, cuando dicen de Roma, que Rómulo y Remo fueron, pues ahora sí que dos niños que una loba los amamantó, otros dicen que una osa y así cosas que se distorsionan un poco, pero que dan a entender lo mismo, que fueron dos niños que no sabían ni de quién eran ni de dónde venían, y uno de ellos fue el fundador de Roma. Ahora, pues de esas, en cada pueblo tiene su historia, cada pueblo tiene su forma de platicar, su leyenda, como aquí en México, donde dicen que nacimos de la tierra, de las cuevas, que eran una especie de útero. Esa cosmovisión de los pueblos de aquí de América, pues forma parte de nuestras leyendas, forma parte de nuestro entendimiento, de nuestra cosmovisión para ellos en aquel tiempo y para nosotros ahora, pues digamos, el título de identidad, ¿no? Y así fue como surgieron esas leyendas, esas cosas que según entendemos, pero hay otras teorías,
que apuntan hacia otros espacios, hacia otros tiempos. Según la historia, el hombre tiene, por medio de la paleontología, la historia tiene también varias etapas de formación del hombre, de los primeros homínidos, que decían que el hombre era una especie de simio, que vivía solo en los árboles, porque las bestias no los dejaban andar abajo de los árboles. Entonces ellos se miraban en la necesidad de solo comer los despojos que dejaban las bestias. ¿Y qué eran esos despojos? Pues el tétano de los huesos, que era lo único que les dejaban. Enseñaron a quebrar los huesos y a comer el tétano. Y según dice la ciencia, que eso fue lo que formó el Big Bang en el cerebro de los humanos, que fue lo primero que empezaron a crearles un mejor entendimiento de las cosas. Y pues andar abajo en el suelo los enseñaron a caminar, a tratar de caminar erguidos para siempre estar vigilantes y todo eso. Entonces, pero estamos hablando de que ese hombre apareció por allá de 13,000 a 9,000 años antes de Cristo. Y de ahí empezó a ser nómada, a caminar, a buscar nuevos horizontes para alimentarse y así fue creciendo la tribu, fue creciendo el pensamiento, fue creciendo todo con los nuevos conocimientos. Pero vamos viendo que llegó al momento en que el hombre, como si existiera un Big Bang, también desarrolló un pensamiento muy álgido. El punto muy álgido del hombre fue que se dio en Grecia, con los filósofos. 300 años antes de Cristo el primero, que fue Tales de Mileto. Después se brincó hacia las islas Jónicas, que fue Anaximandro y Anaxímenes, para volver otra vez a Grecia, y todo el cúmulo de filósofos que Platón, Sócrates, todos se dieron de una forma, digamos, casi continua. Ahora, pues no sé si haya filósofos, hace mucho que no se escucha a un hombre con un pensamiento tan nítido como antes, que no necesitaban ir a las escuelas, todo lo aprendían como decían ellos en la escuela de la vida. Y ahora, a pesar de tantas universidades y tanto de eso, pues yo no sé si no esté bien enterado, pero casi no he visto ya que haya tanto filósofos, se han ido escaseando mucho y a veces los doctores en filosofía no son lo que eran antes, que sacaban a relucir tantas cosas y tantos temas y a todo le hallaban pues, la forma de debatir para estar de acuerdo en el pensamiento era una forma más universal de ver las cosas y ahora a veces ni las locales pueden disociarlos con otras cosas. Entonces, viendo todo eso, de allí empezó como cierta decadencia. Empezamos a ver que como si se estuviera agotando la forma de pensar de la gente a pesar de tanta enseñanza, tanto, y que ahora muchas de las veces nos cuesta tanto trabajo aprender un idioma, aprender el manejo de algunas cosas y tantos detalles así que me hace pensar que el pensamiento es el que va en decadencia, que ya no podemos volver a eso, igual como el Big Bang, y al principio pues eran seres descomunales, animales descomunales, grandísimos, se puede decir, y todo eso también fue decayendo, todo eso se fue formando, hubo subespecies que como se estuviera desgastando, como vemos ahora
el virus de la pandemia. De principio surgió con una letalidad muy grande, con un contagio muy rápido y todo eso. Y ahora el que queda, pues ya no es tan inofensivo como se piensa, pero sí ya es más suave, más denigrado, pues más fácil por así decirlo, de superar, que porque estamos vacunados o no sé, el cuerpo siempre ha tenido sus propias defensas, pero hay que estar siempre en condiciones de estar fuertes. Anteriormente no existía ninguna vacuna, no existía nada de eso y a pesar de eso los humanos aguantaban, por decir, pandemias y muchas enfermedades que antes, por no haber una medicina más que las medicinas naturales, pero las sobrellevábamos si no, pues no fuéramos los que somos, no fuéramos tantos. Sin embargo, ha sido más persistente la vida en el humano que tantas epidemias que hemos pasado, que sí, todo tiene que ver en las curas, la vitalidad de la gente, las vacunas, todo tiene que ver para eso. Eh, por algo se han inventado y han demostrado que tienen su capacidad para revertir esas cosas, esas enfermedades. Y sí, es muy notorio todo eso, pero como digo, entonces, llegando a hacer la reflexión, como digo, hay tantas teorías, hay tantas historias de todo eso que hemos ido viviendo y que de alguna forma quedó manifiesto en la sociedad por costumbres, por cosas que nos platican a veces los abuelos, porque anteriormente todo se transmitía oralmente. Los que tuvieron la capacidad de desarrollar una escritura, ya lo hacían para mejor explicación, como es el caso de algunos libros como el de la Biblia, que no sabemos en realidad si nada más son ideas o quisieron hacerlo como una idea porque pues desde que se inventó las ciencias, que como digo, la filosofía es la madre de todas las ciencias. Filosofía significa palabra sabia. Entonces de ahí se desprenden tantas ciencias como son la antropología. Y la antropología nos habla de los hombres, de las culturas que hubo. Y aún así, cada vez cuando estamos convencidos ya de que somos de tal cultura, que somos como se decía, las primeras ciudades del mundo, ¿cuáles eran? Según las primeras eran Ur y Lagash, pero después con el tiempo se descubrieron ciudades todavía más antiguas, como Ebla, Ágade. Eh, Igual aquí en la cultura mexicana también se habla de que hay pirámides que tienen cierta edad, pero que todavía anteriormente había basamentos en los que se fincaron esas pirámides. Y entonces la historia se alarga más todavía. Entonces, ¿cuándo es en que en realidad somos, estamos aquí en esta tierra? Y me hace pensar de que, como si no, por tantas cosas tantas teorías que hay, que se dice que pues los animales no necesitan vacunas, ¿por qué el hombre sí?
Entonces estamos en un lugar que como si fuera inhóspito para nosotros, viéndolo de esa forma. Si fuéramos como los animales que de aquí nacieron, de aquí han ido mutando, se han ido haciendo de nueva forma, el hombre no son muchas las modificaciones que tiene, se ha ido refinando un poco en cuanto a la estructura ósea, al entendimiento, al cráneo. Entonces no hemos sufrido mucha mutación. El que estemos cambiando de color y todo eso pues, se debe más a la mezcolanza que a otra cosa que no tienen los animales. Los animales casi ninguno se aparea con otros animales que no sean de su especie. Y por eso a veces la reflexión de si será de veras como piensan algunas teorías. Hay teorías que hablan de que nos trajeron aquí, inseminaron algunas especies, sobre todo de monos, para que la vida humana estuviera aquí. Es lógico el proceso largo que hemos llevado y es lógico también pensar pues que todo eso no iba a ser de la noche a la mañana. Porque si el hombre ha cambiado, digamos, en su refinamiento, digamos, en 20,000 años, porque otras especies no han desarrollado niveles parecidos, por decir de los homínidos, de los monos. Esa teoría habla de que nos delata el pelaje, nos delata el color de la piel y a veces hasta las costumbres bélicas que tenemos. Nos delata con las especies de monos de donde cada raza era. Por ejemplo, la raza asiática. Sabemos que el mono que existe ahí es el mandril, el macaco, que son demasiado agresivos y el pelaje es así muy hirsuto, muy grueso, muy lacio. En los países nórdicos, como Gran Bretaña, Irlanda y todos esos, todos son güeros. Y de allí, si no me equivoco, era el orangután, que es de pelo rojo y se ve como si fuera más reflexivo, más pensativo en sus actos. El gorila en el continente africano. Y así podemos ir viendo que ciertamente sí hay cierto parecido, ciertos rasgos hacen las costumbres con esos monos, con esos simios, y que, como digo, ellos no han desarrollado más finezas a pesar del tiempo que tenemos. Se puede decir que somos del mismo tiempo y que el hombre se ha ido refinando pues casi todo su entorno y ellos no han salido de lo mismo, sí, le copian al hombre ciertos detalles, pero solo conviviendo con ellos. Ciertos detalles se han ido grabando o el hombre les ha enseñado y de alguna forma se ve un poco de minoría, pero hasta allí. Entonces ese señor que pensaba eso, pues yo comulgo con él de que tiene mucha razón en su forma de pensar, en su forma de decirlo y hasta de explicarlo. Porque sí parece que
que fuera eso. Ahorita sería fácil pensar que pueden los científicos hacer lo mismo y no sé si lo vayan a hacer porque ellos andan buscando ahorita otro planeta. Quieren expandir el territorio más allá de la galaxia y andan allá buscando vida que dicen que sí han encontrado, que solo es cuestión de más años para poder ellos investigar bien si los mares, digamos, de los planetas de Júpiter como Titán, y que ya se descubrieron que tienen mares y lagos y todo eso, quieren ver si es posible la condición de vida allá, si hay. Y si no hay, qué condiciones ofrece para la raza humana? Y pues eso me hace pensar que fue lo mismo que pasó aquí con nosotros. Claro que la teoría que hay del Big Bang sí demuestra suficiente fuerza para entender que al alinearse, a prenderse el sol, llegar aquí a la Tierra e hizo que todo brotara, toda vida que ahí brotara. Pero con nosotros la situación es que es el sol el que nos envejece, es el sol el que nos va minando. Y aunque tiene cierto beneficio, pues también nos va minando mucho y nos va envejeciendo hasta que morimos. Algunos muy prematuramente, algunos sí, como si tuviera mucho que ver la condición de raza de que vengamos. Que si vemos a la gente que es güera, que es rubia, con el sol se marchita en un día de volada y aparecen las quemaduras a más no querer. Otra que se reseca mucho de la piel y todo eso por su condición. Y nosotros aquí, los morenos, no se diga en Brasil, la gente, pues a veces, aunque ande en el solazo y todo eso, pues sí se ven atacados por insolaciones y todo eso, pero no tanto así a grado de que sientan lo que los güeros, que sienten a veces que una insolación los mata. Hay detalles así que me hacen pensar que sí es lógico. Y a veces, como digo, los libros, la orientación que te pueden dar y que también a veces no sabemos si son una forma personal de ver las cosas o qué, pero pues hay para reflexionar muchos detalles, como por ejemplo, estamos, estamos con lo de la Biblia también, ¿verdad? La Biblia es un libro pues, que nos da mucha sabiduría por medio de parábolas y muchos detalles, pero también buscándole en el tiempo nos damos cuenta que no es la única. Hay un libro que se llama es mucho más antiguo que la Biblia, creo que es como 3000 años más antiguo que la Biblia y que habla de lo mismo que habla la Biblia del diluvio, de la pareja humana, de tantas cosas así que parece como si la Biblia fuera, digo, porque se habla de que es más joven la Biblia, parece como si fuera una copia. Lo que cambian a veces son los nombres, porque el Avesta se llama, porque el Avesta habla de que el Dios era el sol, que era el que nos había dado la vida, el que había formado todo esto.
lo que le dio formación a varios planetas y a la Tierra y creció la vida y ese es el Avesta. Entonces ahí en el Avesta tiene el nombre de Inti y muchas culturas, tanto en Europa como aquí, culturas antiguas, siempre adoraban al sol como el dios proveedor, el dios dador. Y lógico, pues la tierra como la que nos abastecía de todos los alimentos, nos daba cobijo, nos daba agua, nos daba todo lo que necesitábamos también, pero gracias al sol, gracias al Big Bang, que surgió eso. Entonces, como digo, son teorías que si uno se pone a reflexionar en estas cosas, pues tienen mucho sentido en lo que dicen. Incluso los filósofos también debatían sobre estas cosas que si la estrella de Belén y que si es, pues, el Big Bang lo miraban de otra forma, pero siempre dentro de eso. Y entonces uno pues, no queda más que admirarse y pensar que hay cierto razonamiento en todo lo que dicen, en todo lo que de alguna forma ellos sabían y pues nos lo han heredado. Y volviendo al tema de dónde somos, como decía la teoría del francés, que fuimos inseminados aquí en los monos para darle vida, pues vida inteligente a la tierra. Que para mí también digo, los animales también son inteligentes, solo que hay que enseñarles a hacer lo que hacen, como creo que a nosotros nos enseñaron, porque si vamos a hablar de las culturas, cada cultura tenía una forma de desarrollo que sí nos admira, digamos, matemáticamente y todo eso, se miraba que todo lo tenían bien medido y canalizado. Entonces habla sobre todo también de que aquí nos dejaron, porque pues nos damos cuenta que hay fenómenos como el fenómeno ovni, que vienen aquí a la Tierra y que están aquí, no sé, redirigiéndonos, orientándonos, o no sé, porque si vinieran a destruirnos ya lo hubieran hecho con la tecnología que ellos tienen, ya nos hubieran borrado del mapa. Pero claro, ellos como seres superiores o razonantes, pues creo que hay que entenderles que nos vienen y nos cuidan para que no sigamos haciendo lo que hacemos, porque no vamos a pensar como piensan algunos líderes, que les vale que la tierra se pueda destruir, digamos, con las bombas atómicas. Todo eso podría traer consecuencias no nada más en la Tierra, sino en el universo. Y lógicamente afectaría a otros sistemas de lo que pienso yo que la gente del espacio es lo que cuida y que de alguna forma vienen a ver si nos pueden quitar esa intención de ser, porque creo que lo que somos es la cultura de la mezcla de lo que fuimos y lo que somos ahora. Que tenemos pensamientos todavía muy arcaicos, muy animales, que no podemos dominar esos instintos que tenemos. Siempre que hablamos de instintos decimos, es una palabra
que el hombre toma prestado de los animales, porque ahora que vamos conociendo un poco más nos damos cuenta de que el gen egoísta, la teoría del gen egoísta, que no sé si la sepan, pero luego les explicaré yo lo que yo entiendo es del gen egoísta. Pero sí, como digo, no hemos podido todavía hacer una cultura más sociable, más duradera. El mismo hombre tiene un sistema en su cuerpo que eh, de repente está bien, de repente está de malas, de repente es muy destructivo, de repente es muy creativo y como es como una inestabilidad que, que no puede controlar ni que haga, ni se ve que haga lo más posible por controlar, porque eh, pues si existen tantas universidades, no creo que existan estos temas. No creo que no haya personas que busquen la estabilidad de las cosas por medio de alguna ciencia, de alguna una materia, algo que nos inculque a ser de veras personas, si no de grandeza, pues por lo menos sí de paz, que ya no destruyamos todo lo que encontramos a nuestro paso para vivir de ellos, que busquemos la forma de llevar un conteo, un registro, digamos, lo pienso, por ejemplo, en las botas, que es un pretexto para que muchas gentes maten a los cocodrilos y otras especies que le llaman exóticas, pues parece que quisieran hacer un par de botas para cada miembro del mundo, siendo que a muchos no les gustan las botas. Entonces llevar un control más estricto, más deseado, que más acorde a lo que vivimos aquí en la tierra. Los animales todavía nos ponen la muestra en muchas cosas. En una de ellas es que no mata por matar, mata por hambre. Y eso da tiempo a que se reproduzcan las especies, a pesar de que algunas han estado a punto de extinguirse, pues con que migren hacia otro lado donde no haya tanto carnicero, con eso se reponen. Pero el hombre, no, el hombre pues mata nada más porque quiere hacerse un portafolio de cocodrilo, unas botas o un cinto. Que claro que según esto matan un cocodrilo y tratan de aprovechar todo lo que hay porque que se puso cara la piel de cocodrilo. El oso hormiguero, ¿cuánto cuesta, digamos, la piel de oso hormiguero? Cuesta bastante, creo que es más cara que la de cocodrilo. ¿Pero por qué? Porque está en peligro de extinción, que son pocos. Total, parece que hay gente que no puede esperarse pues a tener una bolsa, un cinturón de oso hormiguero, porque él tiene dinero para comprarlo y quiere comprar lucirse. Y con tanta copia que hay ya de tanto clon de las pieles, muchas de las veces ni se nota cuál es original y cuál no. Solo que lo tiene en sus manos y lo quema o lo huele o alguna cosa así, llega a darse cuenta que en realidad no estaban hablando de algo original, pero si no, ¿qué tiene que ver que los tenis no sean Nike? Si hay copias de tenis,
y a veces hasta se ven más bonitos, dependiendo del concepto de la gente. Si la gente dijera, hombre, pues por mi, por mi gusto de querer tener una gorra de cocodrilo, van a matar un cocodrilo, pues mejor no me pongo gorra. Cabo sin la gorra no se hace nada, el cuerpo está adaptado, aunque estuviera un pelón, está adaptado para el sol. Y si no, bueno, pues caminar por la sombrita. Hay formas, lo entendemos. La ropa la usamos porque nos enseñamos a andar con la ropa y el cuerpo eliminó la piel o la ropa eliminó el pelaje. Entonces, lógico que sin piel, digo sin pelo, y en el sol, pues sí vamos a sentir que nos quema. Pero ¿por qué tener como esa gente exagerada que tiene hasta 2 camisas por cada día de cada semana y cada mes y cada año, que tienen, digamos, hasta más de 2000 camisas para ponerse una diaria nada más? Como siempre, el poder y la inconsciencia, porque es pura ansia de poder que no va a demostrar que es mucho más grande nada más porque se pone una camisa diferente diario. Nada lo hace más grande, todos somos igual. A lo mejor algunos más mañosos o más buenos para pelear que otros, pero todos somos igual. Lo mismo le puede hacer una pedrada que un balazo o algo así. Eso no nos lo quita nadie, todos estamos parejos, por así decirlo. Las deficiencias las desarrollamos nosotros mismos. Ahora, como decía, sigo con lo de dónde somos, porque en realidad lo que pasa es que con el nomadismo, que fue desde un principio el nomadismo, pues andamos por ahí y para acá. Nos coludimos con gente de otros países. Algunos hasta forman pareja con otros. Tan solo en Europa, que me digan quiénes son irlandeses ahora, quiénes son normandos, quiénes son vikingos. Ya todo eso ya está muy mezclado. Siguen existiendo en el país que son, pero ¿cuántos no han tenido ya hijos con otras personas de otro país? Entonces los genes se han ido expandiendo, se han ido regando y cuántas familias no hay que son de negritos y salen hijos de color de ojos de azules o verdes o así, o viceversa, cuántos no son, según ellos piensan que son de cepa aria y resulta que a veces tienen un hijo de piel más morena o de pelo más, más negro. Entonces son los genes los que van modificando las características de la gente. No porque en realidad sea porque andamos con personas de otro color, sino que a veces ya son los genes que nos heredan y que llevan eso. Ahora, preguntar de dónde somos, porque pues de principio se decía que, digamos, no de mucho tiempo, sino que más o menos vamos a decir que por ahí de 1900,
se hablaba que el hombre era el que llevaba el cromosoma X. Y que era el cromosoma X era el que decía de qué, o el que ponía de qué sexo iba a ser el nuevo, el nuevo ser, fuera niño o niña, pero por medio del cromosoma X. Y ahora, pues, eso ya casi ni lo dicen ni lo toman en cuenta, ya se habla de que son factores también los que le dan denominación en cuanto al sexo del nuevo ser. Yo no sé si eso sea cierto, no soy un científico ni estoy afiliado a ninguna revista de ellos que me llegue así por correo o algo. Yo soy una persona que me gusta mucho la lectura y todo lo que digo a veces lo he dicho porque a veces caen estos libros en mi mano, lo leo y si los entiendo, bueno, trato de explicarlos de mi forma personal como sea, pero trato de darle entendimiento para que muchas personas que no tienen, pues como yo, sus medios de comprarse o que tienen muchos libros y no los entienden porque entre las personas que yo conozco hay unos que me presumen que leen hasta un libro diario. Le digo, no, un libro no es cuestión nada más de leerlo, sino de entenderlo. Precisamente de eso se trata la Biblia. Hay que leerla, pero hay que entenderla. ¿Qué se dice? Yo para mí, como digo, pues es un libro sabio, pero por así decirlo, de puras comparaciones de lo que puede ser y de lo que va a ser si no somos un tanto sensatos, obedientes, todo eso. Pero hay gente que también lo lee y los entiende, pero para sacar provecho de ellos. A mí me encanta mucho pues, conocer todos muchos detalles que no te dicen ni en los libros de historia, que no te dicen en los libros sagrados, que no te explican, digamos, en cosas bien, a veces nada más como una noticia increíble por sacar la venta de ciertas revistas, todo eso. Y me llama la atención, aún sin saber que tengan la veracidad de que afirman allí, pero son libros que hablan de historias interesantes, como digo, cada nación se hizo sus leyendas, se hizo su cultura de que por esto y por lo otro, pero sí hay detalles que demuestran que sí, como por ejemplo los mayas, que se sabe que antes de que en el mundo hubiera algunos matemáticos, alguna cosa, ellos ya sabían la medición del tiempo, las estaciones, la duración de ciertas etapas, y todos conocían, enseñados por quién, pues solo creo yo, por los seres del espacio, que son los que nos han estado guiando y cuidando y criando aquí en la Tierra de alguna forma, porque pues quién sino como ellos que tienen una alta tecnología para guiarnos a la hora de hacer una pirámide, con sus medidas tan exactas, con sus orientaciones en cada estación, hacia algo que ellos querían que se orientaran estas cosas. Ahí está simplemente el reloj de piedra. ¿Quién iba a tener conciencia del tiempo en aquellos momentos en que el hombre ni siquiera pensaba en los días y años?
Alguien nos tuvo que haber orientado de eso. ¿Y quién más? Ellos que están viniendo, porque se ha visto que no son las mismas naves, según los videos, ¿verdad? Pueden ser truco o algo así. Pero yo también he sido una persona agraciada y me ha tocado ver a veces esos fenómenos y no me hacen sino reflexionar en lo que les he dicho, que si ellos fueran gente con otras intenciones, no somos nadie para habernos opuesto a ellos. A lo mejor ahora con las armas, pero como digo, yo pienso que temen más ellos un colapso universal que una guerra entre nosotros. Las guerras han existido y las han dejado, e incluso se habla de dioses que las fomentaban, porque era una especie de purga para modificar el cuántos éramos, que en un grado comparativo, digamos, te pones a pensar que había animales grandísimos, por así decirlo, que la tierra fuera una balanza. Lo que pesaba un animal de esos, cuántas gentes no, hasta llegar a ese número, no darían el peso de esas bestias, que no eran poquitas tampoco. Pero yo pienso más bien que el colapso de esos colosos se dio precisamente para que el hombre pudiera estar aquí en la tierra, para que el hombre pudiera ir modificándose, ir creciendo y desarrollándose. Porque también es hay otros puntos como el de que no parece inverosímil que hablan las culturas de que, aparte de que nos guiaron los dioses, nos guiaron, nos enseñaron lo que poco a poco fuimos aprendiendo, es que a cada cual le dejaron su alimento. En China, el arroz. En Asia, en países mongoles como China, digo como Rusia, les dejaron el trigo. En Europa, el cereal. En México, el maíz. Y así, en en cada continente, cada cual tenía su alimento. Y si alguien me dijera que por medio de eso es como se ha ido acentuando el, digamos, el color en la gente, pues diría que habría cierta razón, pero solo comprobándolo, como era la filosofía, que cada ciencia tenía que ir comprobando lo que se pensaba. De otra forma se desechaba. Y así yo diría, pues solo comprobando que los rusos son así por el trigo, pero también otras características, como digo, de los macacos o de los mandriles, que tienen mucho parecido con ellos, y que los macacos y los mandriles no comen trigo. Aquí, pues, los animales no comen maíz. Si no estuviéramos en pleito con ellos por el maíz. Pero sí, como digo, cada cultura, cada raza tuvo su alimento propio. Y en su lugar de origen. Si a pesar de eso
no para la migración. Todos queremos ir a probar y comprobar que lo que se hace allá también está bueno. Pues que nos debe de bastar con lo que diga la gente. ¿Por qué no creerle a la gente? Si ellos dicen que su comida es más sabrosa, bueno, me tiene que ser más sabrosa. Yo también aquí como. Y lo que como aquí me satisface. Que nada más por querer comprobar o a lo mejor es parte del nacionalismo, que a fuerza quieren poner como los mahometanos, a fuerza quieren que crean en Alá porque para ellos les ha funcionado y creo que no muy bien, pero siempre andan peleando. Cosa de creencias también. Esa guerra de los musulmanes, que también se ve como un pretexto muy, muy grave, muy erróneo. Porque si hay otras gentes que no les gusta o no entienden la doctrina de ellos, porque a fuerza quieren que la crean como ellos la creen, cada cosa se desarrolla en su lugar y así es como florece. No podemos decir que de la playa traigamos plantas exóticas que aquí no crecerían, aquí se secarían de volada por lo seco del clima. Pero no, aún así hay gente que se las trae y que no se pone a recapacitar que nomás se la va a traer a morir aquí. Ellos quieren una flor porque les pareció muy bonita y san se acabó. No debería ser eso. Deberíamos ser un poco más conscientes de que cada parte de la historia, cada parte de nuestra cultura, de nuestras leyendas, de nuestras creencias, de todo eso, cada parte es importante. Y que si tú vas a otro país, a otra casa, no vas a tratar de imponer. Sí, platicarles a lo mejor con el orgullo del patriotismo, platicarles que aquí los chilaquiles son bien sabrosos, las guacamayas, todo eso, porque sí es una forma que han estado explotando el mercado en otros lados, que ya se venden allá las guacamayas, que tuvieron mucha aceptación, y posiblemente por baratas o posiblemente porque le hayan otro empleo a las cosas que ellos tiraban, como nosotros aquí cuando hacíamos otras cosas, por decir, cuando empezamos con los pollos, yo me acuerdo cuando era niño, todas las vísceras, la cabeza, las patitas, las alitas, todo lo tiraban a la basura. Y la gente necesitada los juntaba, los cocía, se hacía un buen caldito y se nutrían. Y ahora ya todos te lo venden porque pues no pueden dejarle nada a la gente que no tiene, si no lo paga, no lo come. Y ese es el egoísmo. Y antes sabíamos de que por las guerras solo eso traen que no, puras carestías, puras escasez, que no haya las cosas como se requiere para seguir subsistiendo. Siempre vamos a hacer más y siempre va a ser menos hasta que no nos enseñemos a regularizar las cosas. Siempre va a ser así, siempre va a ser, siempre va a haber faltante para la gente que somos. Aparentemente la gente aquí puede decir, no, pues si estamos bien, comemos todos, sí, pero hay lugares donde no tienen ni qué comer. Hay lugares donde se comen
las raíces, se toman el agua de la charca, están así tan necesitados que si fuéramos un solo pueblo, como decía la Biblia, pues tendríamos por lo menos el corazón de decir, bueno, pues, mis hermanos que se quedaron allá, pues necesitan algo, que dejarles algo, pero no. Eh, Les voy a platicar de, de unos niños que estaban en un crucero, pedían dinero, lógico que explotados por alguien, y que ese dinero pues no se lo gastaban ellos, tenían que llevárselo al explotador. Entonces había una pizzería, en ese cruce había una pizzería, y los niños los más hambrientos o más avispadillos se daban cuenta que en las tardes tiraban los sobrantes de las pizzas que dejaban los clientes o a veces hasta una rebanada o algo así. Y ya los niños pues esperando a que fueran por ellos a recogerlos, mientras esperaban y cerraban allí y a correr sobre los tambos de basura a sacar. Ah, pues se dio cuenta el gerente y ya no quería que los tiraran. Llevaba para otro lado y los tiraba. Ni modo que los niños fueran a pues, hacer sus clientes, porque pues, si escasamente tenían para comerse algo de la basura, ahora pues estar, a lo mejor hubiera sido bueno si alguien tuviera la esperanza de completar una pizza para comprársela entre ellos, ¿verdad? Comérsela entre ellos. Pero pues, si ni de eso eran dueños, porque como digo, yo pienso que algún explotador, porque pues lo que juntaba no era ni para ellos para comer. Detalles así muchas de las veces nos abren los ojos, muchas de las veces nos enseña que, pues que no estamos bien como sociedad, que debemos de ser un poquito más congruente con todo lo y estoy seguro que viviríamos mejor. ¿Quién me asegura que por esas cosas no estén las cosas como están? Nos quejamos de ello, pero como que a veces no hallamos la hebra para evitar un poquito, para tratar de suavizar las cosas. Digamos, ya no digamos donar como lo llegamos a hacer en algunas fábricas y que muchas de las veces ni siquiera era eso, sino que era una forma de aprovecharse de uno, de que decían los patrones, ay, que quién gusta donar para una casa hogar o esto y lo otro. Y muchos le entrábamos, pero nunca nos dimos cuenta que sí lo dieran y más de alguna vez que salió por ahí en la noticia que ya nadie les donaba nada y que todo eso. Entonces, fue puro cuento. Así que la donación la hacemos como dice el chiste de la Cruz Roja, que andaban haciendo una encuesta, digo, una colecta para la Cruz Roja, que le dicen a un cafre, ¿no gustas donar para la Cruz Roja? Dice, sí, cómo no, y arrancó el carro y atropelló a uno y todavía se regresó y le dijo, está servido, ya les mandé uno. No, no era ese tipo de donaciones que pedía la Cruz Roja, pero pues, así lo entendió ese cafre. Les donó un atropelladito más. No, ven las cosas con un poquito más de sentido, creo que nos habla bien de nosotros. Ser un poquito más gente
que no pase el tiempo nada más por encima de nosotros y nos hagamos más viejos sin saber siquiera para dónde caminar, que algo nos enseñe la vida, por lo menos a protestar. Y pues si habláramos de todos los temas de religión, de historia, de tantas cosas que hay por hablar, pues ojalá y les esté gustando lo que les comento aquí, que mi intención no es otra más que aclarar un poquito nuestras dudas que tenemos, tratar de ser un poquito más suave con la sociedad, pero por cómo se ve la situación que mucha gente que en realidad no sé, como si no quisiera entender, como si no quisiera que hubiera nadie más que ellos, si sabemos a ciencia cierta que todos dependemos de todos, que somos una sociedad en la que se necesita pues de todos, desde alguien que haga los zapatos hasta alguien que los venda o alguien que nos diga que están bien, que están bonitos, pero no, a veces vamos y las envidias no nos dejan ser, pues digamos, más camaraderos o hacer más amigos o algo así, ¿no? Porque aquel sí sabe trabajar, pero pues, yo también puedo aprender. Eso es lo que deben de pensar. Bueno, si aquel me pone la muestra, pues le voy a echar ganas para el rato ser yo el que le ponga la muestra, por lo menos estar a la par de él, hacerle competencia, pero no, el momento que vemos que hace mejor las cosas sin ponernos a pensar si él ya tiene más años en eso o, o desarrolló más sus habilidades para eso, porque cuando hacemos algo y lo hacemos bien, es porque nos gusta hacerlo, que le hallamos también el significado a eso, a tratar de hacer las cosas bien y sabemos que de la mejor forma que lo haga, pues más nos va a redituar. Aunque no luego, hay veces que hay que poner la muestra 2, 3 veces para que aquel patrón que no sea tacaño diga, pues me hiciste un trabajo que me gustó mucho, te voy a dar tanto. No lo que me pediste, sino un poquito más como premio a eso. No, haz el trabajo y antes quisiera que hicieras otra cosa. Como cuando era niño, mi papá se dedicaba a pintar casas. Nunca faltaban las patronas que decían, le sobró pintura, ponga al niño que me pinte esas macetitas. ¿Y qué me daba? Nada, ni siquiera las gracias. A mi papá tampoco le pagaba la pintura. Y pues con el perdón de mi jefe, pero yo hasta le decía, "Ah, no seas tonto, pa. De pilón le regalas mi trabajo y le regalas tu pintura. Como que no está bien, le hubieras cobrado. Y a lo mejor con razón o no, pero me decían, papá, no, es que así para otra vez me va a llamar para que le haga otro trabajo más. Le digo, no, pero pues, va a querer que se lo hagas igual, de barato y de pilón con cosas regaladas. Así no conviene un trabajo así, ¿verdad? Pero bueno, somos tan diferentes a veces en la forma de pensar que a veces uno mismo no se pone de acuerdo en las cosas que debe uno de decir o que debe uno de hacer. Y yo siempre todo lo que hice, lo hice con esa mentalidad de hacerlo de la mejor forma que pudiera, porque pues no era tan torpe, tenía mis habilidades, pero esas cosas como la que platico de la pintura y las macetas,
pues, esas cosas a veces lo desaniman a uno. Que dice uno, pues sí, a veces lo hace uno por hacer un poquito, a ver si hay agradecimiento de los patrones, pero no, un patrón parece que, como todos los que conocí de las fábricas, mayoría de patrones decían que para ser patrón debería de ser insensible. Y pues si es insensibilidad, va a provocar que otras personas renieguen de su trabajo, pues le va a salir hasta contraproducente porque pues nadie va a querer hacer las cosas bien. Por eso en muchas fábricas hay tanto producto mal hecho y que se lo regresan y todo. Eso es lo que había de ver los patrones. Ser más gente y pensar que, bueno, por lo menos hay que conocer a las personas que si se ve que le echan ganas, que haya algo extra, porque si hay muchos que nomás quieren cobrar y no quieren trabajar. Pero bueno, los dejo. Vamos a buscar la forma de seguir buscando de qué hacer un buen análisis, de qué hacer un buen tema en la que pues uno busca que haya gente que congenie con, a lo mejor con la forma sencilla de hablar de su servidor